y la palabra de Dios? ¿Por qué no extiende su mano un momento y bendice a la pastora en esta noche? Amén. Vamos, empiece ahí a declarar una palabra de bendición sobre la pastora Wendy. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, por la sierva, Señor, que tú has traído a este lugar. Espíritu Santo de Dios, unge sus labios, habla tú en esta noche. Pon carbones encendidos en su boca. Espíritu Santo, pon guarda en sus labios, y que todo lo que ella diga hoy, Espíritu de Dios, sea porque así tú lo tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de ella y declaramos, Señor, de que tu poder, Espíritu Santo, tu presencia está sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a tu sierva, Señor. La bendecimos. La amamos, Señor, y la honramos, Señor. Honramos, Señor, no solo a nuestra pastora, sino a la profeta que tú has traído a este lugar. La bendecimos. ¿Pueden por un momento usted bendecir la vida de Gwen? Así Dios me lo trae en mi corazón. Extienda su mano por un momento. Bendiga la vida de ella. Dígales, empiece a declarar una palabra de bendición, porque ella ha sido punta de lanza para esta casa y para nuestras vidas. Ha sido una mujer de gran bendición. Ha sido una mujer de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí. Vamos, dígale, Señor, yo la bendigo. Yo la bendigo, bendigo su matrimonio, bendigo sus hijos, bendecimos su ministerio, bendecimos los dones, los talentos, el trabajo, bendecimos, Señor, las peticiones, los anhelos del corazón de ella, bendecimos la salud de nuestra pastora en esta noche, bendecimos su levantar y su acostarse, bendecimos su caminar en el nombre de Jesús, bendecimos todo lo que sus manos toquen, sea bendito y prosperado. Bendecimos los proyectos, Señor, todo en esta noche en el nombre de Jesús, y te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Lo que usted me desea a mí, yo se lo deseo a usted multiplicado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar así. Recuerden que los martes es como una porción de la palabra, pero sabemos que todo es importante, ¿verdad? Y bueno, le toca al pastor Mikey, pero debido a que él está afectadito de la salud, me dijo, bueno, ¿me puede ayudar? Claro que sí, con demasiado gusto. Yo quiero que ustedes busquen un versículo que el Señor, ahora que estaba ahí, me lo puso y me decía, el que es, yo, bueno, Señor, yo sé que está en Apocalipsis, pero no me recuerdo dónde, no me acuerdo dónde. ¿Ah? ¿El qué es? Sí, pero es 22:11, le dije al pastor, búsqueme. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Es un solo versículo que encierra una verdad muy grande, y que Dios es el que habla, ¿verdad? Así es. Ok, en toda su palabra, Él es el que habla, porque su palabra ha sido inspirada por su Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios es el que dio toda la preciosa palabra, ¿verdad? Y mire usted lo que dice ahí. Dice que el que es injusto sea injusto todavía. Como suena eso, ¿verdad? Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Nosotros no cabemos ahí, ¿cierto? Y el que es justo practique la justicia todavía. Pero dice que el que es santo, santifíquese todavía. O sea que esto es lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros nos estemos santificando. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Y dice que si Él es santo, nosotros también debemos de ser santos, ¿verdad? Ok, yo lo que voy a hablar en esta noche
es exactamente de lo que nos separa de Dios. ¿Y qué cree usted que es lo que nos separa a nosotros de Dios? Así, preguntas al azar. ¿El qué? El pecado. El pecado, amén. El pecado es lo que a nosotros nos separa de Dios, ¿verdad? Y yo sé que Dios lo que Él quiere es que nosotros tengamos bien claro eso, ¿verdad? Porque dice que el que se constituye amigo de Dios es enemigo del mundo, ¿cierto? Entonces, dice Él también en su palabra que lo que Él aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlo. ¿Por qué? Porque si nos constituimos amigos de Dios, tenemos que aborrecer lo que Él aborrece, tenemos que amar lo que Él ama. Entonces, todo lo que nos separa de Dios, llámese pecado, es lo que nosotros tenemos que aborrecer. ¿Ok? Una de las cosas que Dios ama muchísimo son las almas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar esas almas y siempre estar orando por aquellos que nosotros sabemos que aún están un poquito descarriaditos, ¿verdad? Sean de nuestra familia, sean nuestros hijos, sean familiares, etc. A mí me llama mucho la atención cuando mi esposo y yo oramos, porque él cuando ora, bueno, él siempre ora él, porque a veces yo o él, pero yo lo escucho cuando él ora y él empieza a clamar por todos, por los tíos, por los primos, por todos, y yo digo, yo no hago eso, yo no hago eso. Casi siempre uno se deja como llevar por los más cercanos, qué sé yo, hijos, ¿verdad? Siempre por los hijos, que la mamá y que los hermanos. Pero yo un día lo escuché y digo, yo, qué tremendo. Edwin clama por todos, primos, abuelos, todos. Y yo digo, qué tremendo, porque de verdad ellos necesitan nuestras oraciones, ¿verdad? Dice su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces yo dije, hay que copiar esa oración. Bueno, de verdad me llamó mucho la atención. En esta noche yo lo que le voy a hablar son de las obras de la carne. ¿Okay? Hay muchas obras de la carne, ¿verdad? Dice que las obras de la carne son contrarias al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y obviamente nosotros como hijos de Dios y los que estamos aquí no practicamos esas cosas, pero sinceramente tenemos que entender muchas veces y tener bien claro que son esas obras de la carne de las que Dios habla, ¿verdad? Dice que lo que nos separa de Dios se requiere una acción de nuestra parte, ¿verdad? Una vez que Dios obró y nos liberó, debemos desechar todo acercamiento al pecado, porque pecado es pecado. Nosotros no, o a veces se tiene la costumbre como de darle más o menos a los pecados, pero pecado es pecado. Una mentirita es pecado, como una gran mentira también es pecado. Y eso de las mentiritas, como se dice, blancas, eso no existe. Eso no existe. A ver, yo de verdad he escuchado eso, no, es que es una mentirita blanca, yo lo he escuchado en cristianos, y eso no cae, o sea, en realidad, mentira es mentira. A ver, nosotros a veces mentimos, porque fallamos, porque somos humanos, no somos totalmente perfectos, y sí, en algún momento se nos puede escapar una mentirilla, pero de eso allá practicar la mentira, porque ¿cuántos saben que hay un espíritu de mentira? Hay personas que tienen ese espíritu que ya mienten, que hasta ellos mismos se creen esas mentiras. Yo conozco una muchacha, tan es así, que yo digo, ¿cómo el enemigo los engaña? De que de verdad ellos mismos se creen sus propias mentiras. Ya eso es un espíritu muy fuerte de mentira, porque recuerdo que ya era una muchachita, pero desde chiquita ella practicaba la mentira,
Pero ya después yo vi que esas mentiras eran tan fuertes que yo digo, ah, no, ya soy un espíritu de mentira. Porque un día llegó a mi casa y estaba hablando con mi hijo, Alejandro era pequeño todavía, y le decía, es que mi tía es la dueña de todos los Walmart. Pero así lo decía, ella es la dueña de todos los Walmart. Entonces, si usted quiere algo, mi tía se lo puede dar. Pídame, ¿qué quiere? Una patineta. Y yo, después yo le expliqué a Alejandro, ¿verdad? Eso no es así porque le estaba diciendo, pero eran unas mentiras que realmente yo decía, ¿cómo esta chiquita dice esas mentiras tan, verdad? Tan, con una seriedad, pero es un espíritu de mentira. Entonces, es muy diferente a que nosotros ahí esporádicamente se nos escape una mentirilla, pero también sabemos que tenemos que despedirle siempre al Espíritu de Dios que nos redarguye. Yo siempre oro así, porque nosotros no estamos exentos de a veces fallar, siempre fallamos a Dios, pero es importantísimo que el Espíritu Santo siempre redarguye, siempre, siempre. Entonces, lo que hablábamos del pecado, ¿verdad? Siempre el pecado nos va a separar de Dios, ¿verdad? Cuando ya la persona es practicante del pecado, no que nosotros fallemos, no es que ya estamos separados de Dios jamás, sino que realmente cuando ya es practicando, cuando ya el pecado se practica, cuando ya no sienten que el Espíritu de Dios los redarguye, cuando ya les da igual pecar, ya eso sí es preocupante, ¿verdad? Entonces empecemos con una obra de la carne que se llama el adulterio. Dice que el adulterio significa en griego se deriva de la palabra griega moichea. Denota a alguien que tiene relaciones sexuales ilegítimas con el cónyuge de otro. Vayamos a Mateo 6, 27 y 28. Mateo 6, 27 y 28. No importa, esperamos para poderlo leer. Mateo 6, 27 y 28. Qué raro, aquí yo lo tengo. No, entonces lo voy a leer acá porque no me coincide y está así anotado. Bueno, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y es así de fuerte, en realidad es así de fuerte, porque la palabra lo dice, y no podemos maquillar las cosas, porque la palabra es muy clara. A veces nosotros nos hacemos como muchas bolas en la cabeza, ¿verdad? Cuando leemos la palabra. Pero la palabra es sencilla de entender. Dios hizo que la palabra fuera sencilla de tal manera que nosotros la entendiéramos, ¿verdad? A veces se tergiversa la palabra. Como decía el pastor un día, creo, que a veces nosotros sacamos un versículo fuera de contexto, es para hacer un pretexto, pero siempre la palabra va a tener una connotación y un mensaje directo, y a veces sacan los versículos y hacen un pretexto, pero en realidad nosotros tenemos que aprender a entender la palabra. Obviamente cuando nosotros leamos la palabra, siempre pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé ese entendimiento. Antes de leer la palabra siempre es bueno orar. Entonces, vuelvo a repetir, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, ya adulteró. En el sentido espiritual es pecado cuando un creyente quebranta su relación con Dios por mantener afinidad o amor por las cosas del mundo. Vamos con fornicación.
Dice que la palabra fornicación se deriva de la palabra griega porneia. Me imagino que de ahí viene la palabra pornografía y todo eso, ¿cierto? Porque dice porneia, ¿ok? Me imagino. Se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Por lo tanto ilícita. O sea, es ilícita. Hay dos pecados que tienen una fuerza casi irresistible, aún para los creyentes. Y el consejo de Dios es huir. Huir de ellos para los creyentes, y bueno, huir de ellos, dice Primera de Corintios, yo lo voy a leer, si quiere lo pone, pero está bien, ¿quieres poner? Ok, sí, para que se me vaya a ir practicando. Vamos, después. Dice que en Primera de Corintios 6:18 hay una frase muy clara. A ver si no está nada mal anotado también. Era 5:20 horas. Ah, ve, entonces fue el 6 que se me cambió por eso. Cholo. Primera de Corintios 6:18. ¿Listo? Ay, no. No, voy a leerlo yo acá, porque esto está mal apuntado. Primera de Corintios 6:18. No, espera, está en Mateo. Ah, no, está bien. Hay que buscar Corintios, está bien, es que está en Mateo. Es que puso 6:18, pero no para. Ahí, ya ahora sí. Ahora sí. Todos están poniendo atención. Ah, ok. Vea lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Leámoslo. Dice 1, 2 y 3. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ves? Está muy claro. Y todo está en la palabra. Entonces dice que huir de la fornicación. También se aconseja lo mismo para con la idolatría, ¿verdad? Idolatría no solo es adorar a santos. Idolatría tiene muchos significados, pero uno de los que yo siempre digo es que a veces nosotros tenemos ídolos. Yo creo que en otras ocasiones yo he contado de una persona, estaba siendo grabado, bueno, yo he contado de una persona que tenía, que para ella las hijas eran ídolos, de verdad, eran ídolos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y ella todos los santos días hablaba de sus hijas, y que eran bellas, y que viera qué lindo se le ve esto, o sea, ya de verdad, bueno, ella era una compañera de trabajo, y ya a las compañeras las tenía hasta aquí, porque solo de ellas hablaba, se notaba la idolatría. Entonces dice que nosotros huyamos también de la idolatría, ¿verdad? Idolatría podemos tener por un carro, por un trabajo, por cualquier cosa que le robe a usted el primer lugar en su corazón de Dios, se convierte en idolatría. No es solo un santo, no es solo muchas cosas. Hay cosas que a veces a uno le cuesta creer que la gente idolatre. Bueno, los del mundo que tienen ídolos como los cantantes o los actores, muchas cosas, ¿ah? Los futbolistas, todo eso, yo he oído expresiones, como dicen, yo me corto las venas por tal y tal, o sea, cosas tontas que dicen, no saben lo que están diciendo, pero dice que huyamos de eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entronar a Dios, aquí, entronarlo. Después viene lo demás, esposo, hijos, etcétera. Entronar en primer lugar a Dios. Ese campo a usted nadie se lo puede quitar. Tiene que tener entronado a Dios. Y si uno a veces tiene algo entronado, hay que sacarlo y poner a Dios.
¿ok? Dice que la inmundicia también viene de la palabra griega acatarsia. Denota un acto de suciedad física y moral que incluye cualquier depravación sexual, desde tener relaciones sexuales, como se dice en la palabra, entre varones, mujeres, etcétera, ¿verdad? Que ya eso son homosexualidad, lesbianismo, todas esas cosas, ¿verdad? Hasta se ha escuchado de tener, bueno, ya no me gusta hablar mucho de eso, pero existe, ¿verdad? Para mí es un poco, relaciones sexuales con animales, y eso existe, ¿verdad? Ya eso es inmundicia, ya eso es tener muy sucio, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Dice en Romanos 1:24, ¿verdad? Romanos 1:24 habla sobre esto. Ok, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es deshonrar su propio cuerpo, ¿verdad? Los que practican esas cosas, no sé, todo eso sabemos que viene de las obras de la carne, que tiene que ver meramente con el enemigo, ¿verdad? Dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, es lo que dice ahí. También incluye la participación de pornografía. Eso entra dentro de esto, de la inmundicia. La pornografía entra ahí por medio de revistas, libros, películas o videos con contenido de sexo explícito. Todo esto entra en esa obra de la carne, ¿verdad? Sigue la lascivia. La lascivia viene de la palabra griega aselgeia, denota libertinaje moral, ya eso sí ya es, ¿verdad?, todavía peor. Indecencia desenfrenada y disolución con conducta desvergonzada. Romanos 1:26. Vamos viendo como todo está en la palabra, ¿verdad? Todo está en la palabra. Romanos 1:26, ¿ok? Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y esto hoy lo estamos viendo muy abiertamente. De verdad, el mundo está en caos. Ya no hay temor, ya les da igual una cosa que otra. De verdad que es tremendo cómo está este mundo. Idolatría, aquí vamos a ver la idolatría. Viene del griego eidolatría, solo que dice eidolatría, ¿verdad? Al principio. Se refiere a la persona que voluntariamente se somete a las ideas depravadas que provienen del ídolo que venera. Los pecados de inmoralidad, la carne, son considerados idolatría, pues permiten que la búsqueda de sus propias y egoístas pasiones los esclavice y cometen pecados con la mente y con el cuerpo contra Dios. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como decía al principio, ¿verdad? Que
que hay que huir de la fornicación, pero también de la idolatría. A ver, cuando Dios dice huir, hay que poner atención. Es huir, es como una ordenanza, es como, no es que le está diciendo no, así como pidiéndole, no. Es como tajante y cortante. Hay que huir, definitivamente, ¿verdad? Vamos con las hechicerías, que dice que viene de la palabra farmaquía, significa primeramente el uso de fármacos. Bueno, eso más que todo tiene que ver con las drogas. ¿Sabían que las drogas tienen que ver con la hechicería? Dice que encantamientos con fines predeterminados hacia la invocación de poderes ocultos, ¿verdad? Cuando las personas se drogan, siempre se meten en el ocultismo y en esas cosas, porque eso es lo que hace la droga, ¿verdad? De hecho, las personas drogadas alucinan y ven cosas. ¿Por qué? Porque todo se conecta, todo se conecta. Entonces dice que los encantamientos con fines predeterminados hacia la invocación de poderes ocultos se aplican a amuletos, lo que hablaba Dani el sábado, era amuletos y talismanes para atacar o defender al paciente del poder de los supuestos enemigos espirituales. Es la práctica de las artes mágicas que involucra cualquier participación en el ocultismo y al mundo de las tinieblas. Aquí también podemos ver cuando esos brujos, esos que son curanderos y todo eso que ellos practican, que la gente llega que para que los liberen de un hechizo, y más bien los están metiendo en algo peor, ¿verdad? Es como que dicen, no, pero es que es magia blanca y la magia blanca es buena. Nada, eso es bueno, ¿verdad? Las personas siempre buscan curanderos que para que los sanen, que para todo esto, que les hagan limpias, he escuchado yo, pero todo eso tiene que ver con las obras de la carne, con todo eso que nos separa de Dios, ¿verdad? Dice que las enemistades, pongamos aquí atención, porque las enemistades entran en esa lista. Dice que viene del griego etcha, bueno, es que no lo sé pronunciar, mejor paso, no me hagan caso, no dije nada. Okay. Dice que denota aborrecer, ser hostil o enemigo de alguien. Otra vez ser, bueno, enemigos sabemos que, las enemistades sabemos que son enemigos de nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros las buscamos. Nosotros no tenemos que andar buscando enemistades. Porque dice que, lo voy a repetir, denota aborrecer, ser hostil o enemigo de alguien. En el Sermón del Monte, Jesús dice que si estamos enemistados con alguien y queremos llevar una ofrenda a Dios, debemos postergar la ofrenda e ir primeramente a reconciliarnos con el enemistado. Y si quiere lo leemos para constatar de que ahí lo dice en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Ok, dice ahí, y yo pienso que a veces a nosotros nos cuesta como cumplir con eso, ¿verdad? A veces estamos enojados con alguien y pasamos a dar la ofrenda como nosotros deberíamos de poner atención, porque vea que entra en esa lista y está con esas que son tan fuertes, o sea, que también es fuerte, como la hechicería, la brujería y la idolatría y todo lo demás que hemos mencionado. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ojalá nos acordemos, de que tu hermano tiene algo contra ti, y sigue diciendo ahí, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, aquí no lo dice, lo digo yo. Aquí no lo dice, lo estoy diciendo yo. Que dice que si uno se acuerda, ¿verdad? Dice que hay que dejar ahí la ofrenda. Pero apártela, guárdela, no la gaste. Sino que usted apártela y si la persona que está aquí, si la persona que está aquí, con la que usted tiene el enojo, guarde su ofrenda, ¿verdad? Porque era la que usted iba a dar. Si en ese momento usted está caminando hacia el altar y se acuerda que está enojado con alguien o que tiene una enemistad con alguien, dice que nos tenemos que reconciliar y ahí lo dice. ¿Cuántas personas duran enojadas con personas meses y hasta años? Yo conozco personas que tienen años de estar enojados con los padres o con hermanos y simple y sencillamente vienen y dan la ofrenda. La ofrenda se recibe porque aquí se ora y se santifica, pero el problema está en la persona, ¿verdad? Y es que está muy claro. La palabra de Dios, repito, es sencilla de entender. Ok. Seguimos con pleitos. Y ahorita terminamos. Pero dice que los pleitos también vienen de la palabra eris, griega. Es un acto de contienda o pelea contra alguien. O sea, los pleitos es estarnos peleando, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, etcétera, donde sea. Los pleitos también entran en esa lista. Dice que los celos, viene del griego celo, es pecado en el sentido de anhelar ardientemente algo que le fue concedido o pertenece como calidad a otro. Esos celos tienen que ver cuando se siente celos por una persona y tal vez, no sé, tiene celos de que la persona le va bien, tiene celos de que tiene un buen trabajo, no sé, esos tipos de celos no están bien. Después dice que las iras, viene del griego tumus, es un arrebato sostenido de enojo violento. Es la condición más agitada de los sentimientos humanos, por indignación interna. La ira es altamente, ojo aquí, lo repito, la ira es altamente peligrosa porque hace hervir el corazón y puede llevar a la venganza contra otro. Porque si nosotros le damos cabida a la ira, ¿verdad? El enemigo se aprovecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en esas áreas de todas estas listas de esta lista que estamos leyendo. Si nos identificamos o vemos que ahí hay algo, ¿verdad? Entonces, llevarlo en oración y en ayuno, si fuera el caso. Dice que las contiendas también. Viene de la palabra griega eritía, literalmente significa rivalidad, denota el impulso de alcanzar lo suyo propio o de lograr mezquinas ambiciones por medio de las riñas y la violencia. Seguimos con las disensiones. Dice que es causar divisiones, literalmente proviene de división, estar aparte, traer discordia o romper los lazos de la familia. Esto es serio. ¿Se acuerdan cuando habla en las 7 cosas que aborrece Jehová? Y dice que 6 aborrece y 7 abominan su alma. Y ahí está el que trae contienda entre hermanos, ¿verdad? Y pues es en la familia que siempre se dan las contiendas, pero también con los hermanos, con los amigos, etcétera. Entra todo, ¿verdad? Entonces dice que lo voy a volver a leer. Literalmente significa rivalidad,
denota el impulso de alcanzar lo suyo propio o de lograr mezquinas ambiciones por medio de las riñas y la violencia. Ah, no, esas son las contiendas, me equivoqué. Voy con las disensiones. Y lo repito. Porque dice que causar divisiones literalmente proviene de división. Estar aparte, traer discordia o romper los lazos de la familia. Incluye los chismes como instrumento de división. Muchas veces las personas, por medio de un chisme, se dividen. Tal vez hay una amistad bonita, tal vez a otro le causó envidia porque tienen una amistad bonita. Inventan un chisme para separar a esas personas. Eso es así. Las herejías. Dice que una opinión errónea que toma el lugar de la verdad y que al no someterse a ella conduce a la división y a la formación de sectas. Las sectas, las famosas sectas. Envidias. Significa envidia que es un profundo sentimiento de disgusto y resentimiento por oír o ser testigo de la prosperidad o la felicidad de otro. Las envidias son eso. Los homicidios. Dice que es cometer un asesinato contra alguien o quitarle la vida, que lo sabemos, claro que sí. Quitarle la vida violentamente. En el Sermón del Monte nos recuerda el mandamiento de Dios que dice: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor amplió el cumplimiento de este mandamiento a todo pensamiento de mal o insulto degradante contra cualquier persona. O sea, no es solo matar, ¿verdad? Sino es también, dice ahí, que desear el mal de otro. Definitivamente, ¿verdad? Ok, vamos con las borracheras y nos quedan dos más. Y listo. Dice, borracheras, del griego mete, denota el acto de embriagarse con bebidas alcohólicas. El resultado de las borracheras es que la persona pierde el control de sí misma y puede cometer cualquier tipo de mal a otro. En el sentido metafórico, se dice de las personas que viven embriagadas con el abuso del poder y de las abominaciones de los placeres del mundo. Orgías. Se refiere a los desenfrenos morales, a las fiestas privadas donde prevalecen las borracheras, intoxicaciones con drogas y perversiones sexuales en las que participan varias personas a la vez, tanto heterosexuales como homosexuales. Ya eso es más fuerte, entra en esa lista. Y dice, cosas semejantes a estas significa literalmente sentimientos o pasiones semejantes. Debemos hacernos enemigos tenaces de cada uno de los pecados que aquí explicamos. Tal como es enemigo de cada uno de ellos el Espíritu Santo de Dios, podemos buscar Gálatas 5:17. Y aquí venimos terminando. Y mientras Jason busca ese versículo, ¿cómo les ha ido con los ayunos? Listo. Ok, dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Entonces dice aquí, para terminar, dice que en el momento de recibir la salvación de nuestras almas, Dios nos confiere una posición de santos, nos separa para Él y además el Espíritu Santo nos impregna de su santidad y nos pone en nuestros corazones los deseos de ser santos en nuestra conducta. Esta santidad dependerá de la pureza de nuestra mente,
y las acciones de nuestro cuerpo enfocadas en la obediencia a la palabra de Dios, que nos exhorta a salir de los moldes de la mentalidad mundana y buscar siempre la transformación de nuestra mentalidad para hacer la voluntad de Dios y nunca más la nuestra. Obviamente, todo lo que vimos aquí, ¿verdad? Sabemos que existe. Ahora, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, pero Dios, en su gran misericordia, obviamente Él nos quiere ayudar, porque Él quiere que a nosotros nos vaya bien, ¿verdad? Y Él nos ama tanto que Él nos ayuda. Él nos ayuda porque nadie puede cambiar así porque así. Es solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, Él viene a reinar en nuestro corazón y Él mismo nos ayuda para que nuestro corazoncito vaya cambiando, porque Él nos ama. Y esta es la maravillosa verdad. Existe. Ok. Yo en esta noche, yo quiero pedirle a Michael que pase aquí al frente, porque él está de manteles largos. Yo sé que es mañana, pero como mañana no estamos aquí, entonces queremos cantarle hoy, Michael. Yo quiero que nos pongamos de pie y alguien que tenga así como una voz hermosa, porque definitivamente yo no canto.